El románico es un estilo arquitectónico que se desarrolló en la Edad Media en Europa occidental y que se caracterizó sobre todo por la construcción de edificios religiosos como este claustro en el monasterio de Silos. Se desarrolló fundamentalmente en el siglo XI, XII y principios del siglo XIII y sobre todo en España, Francia, Alemania e Italia. Bueno, dentro de España el estilo románico fundamentalmente se desarrolló a lo largo del Camino de Santiago. El Camino de Santiago es un camino de peregrinaje que sirvió para consolidar los reinos cristianos que estaban en la zona norte de España. Toda la parte sur de España estaba gobernada por los musulmanes y el estilo románico sirvió un poco para ir consolidando los diferentes pueblos que iban conquistando los cristianos. ¿Qué características tiene este estilo? Bueno, pues aquí vemos una imagen de la iglesia de San Martín de Fromista y vemos que es un edificio bastante macizo, no es muy alto, pero es ancho, tiene muros gruesos. Una de las principales características que tiene este estilo románico es el uso de los contrafuertes. Estos contrafuertes servían para garantizar o para incrementar la estabilidad de estas estructuras. Aquí vemos otra imagen de otra iglesia, Nuestra Señora de la Sei, donde vemos que también aparecen estos contrafuertes. Bueno, vamos a ver en qué consistían estos contrafuertes y qué función estructural cumplían. Volvemos a la imagen que ya hemos visto varias veces del arco de medio punto y recordamos cómo aparecen unas fuerzas que actúan sobre el final del arco y que esas fuerzas no son completamente verticales, sino que tienen una componente horizontal que puede tender a desestabilizar. Bueno, este es el caso de simplemente un arco, pero ¿qué ocurre si colocamos unas columnas? Si queremos hacer una puerta, no solamente utilizamos el arco, sino que el arco descansa sobre unas columnas. ¿Qué ocurre con las columnas? Bueno, pues si seguimos la línea de empujes, si seguimos trazando esa línea de empujes y la trazamos durante las columnas, como esa fuerza no solamente horizontal, según se va transmitiendo por las columnas, vemos que llega un momento en el que se sale de las columnas. ¿Qué ocurre en este caso? Pues lo que va a ocurrir en este caso es que los sillares de las columnas, esos bloques de piedra que constituyen las columnas, van a volcar, porque no van a estar comprimidos, sino que van a aparecer un momento, van a aparecer tensiones de tracción y como las piedras están colocadas unas encima de otras, no van a soportar esa carga de tracción y van a volcar, es decir, eso se va a desestabilizar, el arco se va a abrir y las columnas se van a caer. ¿Cómo podemos solucionar esto? Bueno, lo primero y lo más sencillo es hacer los muros, hacer esas columnas más anchas, ir ampliando el tamaño de las columnas. Si ampliamos el tamaño de las columnas hasta que consigamos que la línea de empujes caiga dentro de la columna, bueno, pues estamos garantizando la estabilidad. ¿Cuál es el problema? Que tenemos que gastar un montón de material en hacer esos muros tan anchos. Y además, esos muros tan anchos va a ser muy difícil el hacer ventanas. Por lo tanto, vamos a tener unos edificios bastante oscuros, bastante cerrados y bastante oscuros. La solución de los contrafuertes es una solución similar desde el punto de vista arquitectónico, pero no hay que hacerlo a lo largo de todo el muro, sino que simplemente se hace pegado a los arcos. En la zona donde hay arcos se pone pegado un contrafuerte y cumple exactamente la misma función, es decir, contener la línea de empujes dentro de una columna de piedra, que en este caso es el contrafuerte que se endosa al lado del muro. Bueno, aquí vemos una imagen de un contrafuerte y vemos cómo está especialmente diseñado para cumplir esta función, para abarcar la línea de empujes. Aquí vemos una imagen del monasterio de Ripoll y vemos cómo es precisamente estos arcos de medio punto los que caracterizan a este estilo. Y también vemos cómo en este pórtico podemos apreciar el ancho que tenían estos muros, el ancho enorme que tenían estos muros, y eso dificultaba mucho la construcción de ventanas, y si se hacían ventanas entraba muy poca luz. Por lo tanto, al final las construcciones que hacían eran unas construcciones bastante oscuras. Algo que también caracterizaba este estilo era que normalmente había pinturas en su interior y, como hemos visto en la imagen anterior, también los arcos y toda la estructura estaba adornada con distintos capiteles y pequeños adornos escultóricos. Es decir, era un estilo didáctico. Estamos viviendo en una época en la que la mayor parte de la sociedad era analfabeta y una forma de explicarle la Biblia era en base a dibujos. Las iglesias eran un libro, más que un libro era un cómic, con el cual poder explicar diferentes pasajes de la Biblia a los feligreses que acudían a ella.
Bueno, resumiendo un poco las características del románico, vemos que es importante el arco de medio punto, que vamos a tener muros gruesos, unas estructuras muy macizas, muy masivas, no solamente por los muros, sino también por incluir los contrafuertes. Vamos a conseguir una altura muy pequeña con este tipo de estructuras. Y además vimos que forma parte de una sociedad que se ve reflejada un poco en esta estructura. Son estructuras oscuras, pequeñas, y eran sociedades muy rurales las que había en esta época. Estos edificios únicamente formaban parte de las iglesias y de los castillos feudales. Era una sociedad muy feudal, muy rural, con una población analfabeta, con muy poca cultura. Y eso se puede ver un poco a través de las construcciones características de la época, acerca de las construcciones del románico. Vamos a ver cómo en el gótico cambia la sociedad y cambia la estructura. Van de la mano. Los cambios en las estructuras, los cambios en las construcciones van siempre de la mano de cambios en la sociedad.